Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema que, confieso, ha generado un revuelo considerable. Hoy, amigos, vamos a desentrañar un misterio que ha cautivado a millones, un romance que traspasó la pantalla y que, a pesar de su intensidad, no tuvo el final que muchos deseábamos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no solo de Can Yaman, sino de su conexión, su relación, su historia con Demet Özdemir. Sí, lo sé, el corazón de muchos de ustedes late un poco más rápido, la emoción se siente, ¿verdad? La química desbordante, las miradas cómplices, la chispa que encendieron en la serie Erkenzicus, que nos hacía creer en los cuentos de hadas. Todo eso y más es lo que vamos a explorar hoy. ¿Qué sucedió realmente entre Can y Demet? ¿Cuál es la verdad detrás de los rumores, las especulaciones y los susurros que han perdurado a lo largo del tiempo? ¿Hubo romance fuera de la pantalla? Y si así fue, ¿por qué no prosperó? Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de amor, drama y, por supuesto, un poco de chismecito. Vamos a analizar cada detalle, a repasar la información disponible y a acercarnos lo más posible a la verdad, o al menos, a una versión fundamentada de los hechos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque, créanme, vienen cosas muy interesantes. Y por supuesto, si al final de este vídeo les gusta lo que escuchan, si les parece interesante, si les divierte, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, comencemos. Para entender la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, es imprescindible retroceder en el tiempo y situarnos en el contexto que lo originó todo, la serie Erkenzicus. Esta telenovela turca, conocida en español como Pájaro Soñador, o de Idreamer, se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en países de todo el mundo. ¿Qué hizo que Erkenzicus fuera tan especial, tan adictiva? La respuesta en gran medida radica en sus protagonistas, Kandibit y Sanemeyn, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir, respectivamente. La trama de Erkenzicus es en esencia una comedia romántica con toques de drama, giros inesperados y una dosis generosa de enredos. Pero más allá de la historia, lo que realmente enganchó al público fue la magia que emanaba de la pantalla cada vez que Can y Demet compartían una escena. La química entre ellos era innegable, palpable. Se notaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se reían juntos, en la complicidad que transmitían. Era como si la energía entre ambos fuera electrizante, como si la pantalla no fuera suficiente para contener la fuerza de su conexión. Esta química, esta magia, inevitablemente generó un torbellino de especulaciones. Los fanáticos, cautivados por la historia de amor que veían en pantalla, comenzaron a preguntarse: ¿será que lo que vemos es real? ¿Será que entre Can y Demet hay algo más que una simple relación laboral? La pregunta, aunque simple, desató una ola de entusiasmo y expectación. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con mensajes, fotos, vídeos y análisis exhaustivos de cada detalle, cada guiño, cada roce, cada palabra. Los fans se dedicaron a diseccionar cada escena, a buscar pistas, a analizar cada mirada y cada gesto. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujó, y la pregunta ¿son novios? Se convirtió en el mantra de muchos. Empecemos por lo más evidente, por aquello que saltó a la vista de todos: la química. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, como ya mencioné, era innegable. No era algo que se pudiera fingir fácilmente. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se tocaban, todo indicaba que existía una conexión genuina, una atracción que iba más allá de la mera profesionalidad. Y claro, esto alimentó las esperanzas de los fans, quienes soñaban con ver a sus personajes favoritos juntos también en la vida real. Querían que el amor de Can y Sanem trascendiera la pantalla y se hiciera realidad. Durante la época de Erkenzicus, los medios de comunicación y, sobre todo, los paparazzi, comenzaron a seguir de cerca a la pareja. Se filtraron fotografías y vídeos que parecían confirmar los rumores. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron a Can y Demet en cenas románticas, paseos por la ciudad, compartiendo momentos aparentemente íntimos. Incluso hubo imágenes, no siempre de la mejor calidad,
que insinuaban besos y caricias. Sin embargo, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un lujo, y los medios de comunicación, a menudo, exageran o manipulan las imágenes para generar más atención y aumentar las ventas. No todo lo que vemos es siempre lo que parece, y la interpretación de una fotografía o de un vídeo puede estar sujeta a la subjetividad y a los intereses de quien la analiza. Pero, ¿qué dicen las fuentes más confiables? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron abiertamente una relación sentimental, tampoco la negaron tajantemente. Ambos se mantuvieron siempre en una postura ambigua, alimentando las especulaciones y la curiosidad del público. En entrevistas solían hablar con cariño y admiración el uno del otro, pero sin revelar detalles íntimos, manteniendo la intriga y la especulación. Can, por su parte, siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida personal. Es conocido por ser discreto, por proteger su intimidad y por evitar la sobreexposición mediática. Prefiere que su trabajo o su talento sea el que hable por él. Demet, por otro lado, siempre ha sido más abierta, más cercana a sus fans, pero también cautelosa. Es consciente de la influencia de los medios y de las redes sociales, y sabe la importancia de mantener un equilibrio entre la cercanía y la privacidad. Y aunque ambos son muy profesionales, es innegable que los rumores sobre su relación afectaron la dinámica de la serie, la promoción y la recepción del público. La expectación, la curiosidad y la especulación se convirtieron en parte del fenómeno Erkenci-Kuş, y la línea entre la ficción y la realidad se hizo cada vez más difusa. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, porque si existía algo más, ¿no funcionó? ¿Por qué, después de la intensidad de Erkenci-Kuş, decidieron tomar caminos separados? Las razones, como suele suceder en estos casos, son complejas y multifacéticas, y es difícil determinar con exactitud qué fue lo que llevó al fin de una posible relación. Una de las principales razones que se rumorean, y que han sido mencionadas por diferentes fuentes, es la presión mediática. La constante atención de los paparazzi, los rumores, las especulaciones, la intromisión en su vida privada, todo esto pudo haber desgastado la relación. Vivir bajo el escrutinio público constante puede ser agobiante, asfixiante, y en muchos casos, puede acabar con cualquier romance por fuerte que sea. La falta de privacidad, la necesidad de esconderse, de ser cautelosos, de no poder vivir con naturalidad, puede ser un precio demasiado alto a pagar. Otra de las posibles razones es que simplemente no estaban destinados a estar juntos, que la química en pantalla no se tradujo en una compatibilidad en la vida real. La atracción, la conexión, el enamoramiento pueden existir, pero eso no siempre es suficiente para construir una relación duradera. Quizás, fuera del set de grabación, sus personalidades no encajaban tan bien como parecían. Quizás tenían expectativas diferentes sobre el futuro de la relación. O quizás simplemente no era el momento adecuado. Las circunstancias, los momentos vitales, las prioridades, pueden jugar un papel crucial en el éxito o el fracaso de una relación. También se especula sobre diferencias profesionales. Can en ese momento estaba enfocado en impulsar su carrera internacional, en buscar nuevos retos, en conquistar nuevos mercados. Quería expandir sus horizontes, explorar nuevas oportunidades y consolidar su imagen como actor de renombre. Demet, por otro lado, tenía otros proyectos en mente, otros sueños profesionales. Es posible que sus prioridades no coincidieran y que decidieran seguir caminos separados para no obstaculizar sus respectivos sueños y ambiciones. La carrera de cada uno, sus compromisos profesionales, sus expectativas, pueden ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación. Lo que sí es cierto es que después de Erkenci-Kuş, Can y Demet tomaron rumbos diferentes. Cada uno continuó trabajando en sus proyectos profesionales, y aunque mantuvieron una relación cordial, dejaron de ser pareja. Can, como todos sabemos, se mudó a Italia, donde ha trabajado en diversas producciones internacionales, demostrando su talento y su versatilidad. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Es importante destacar que, a pesar de todo, ambos han mantenido un respeto mutuo y una admiración profesional. Han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas y han demostrado, al menos públicamente, una relación de cordialidad y amistad. Han sabido mantener la profesionalidad y el respeto, a pesar de los rumores y las especulaciones. Y aunque los fans aún sueñan con una posible reconciliación,
la realidad es que probablemente cada uno ha encontrado su propio camino y su propia felicidad. La vida sigue y cada uno ha tomado sus propias decisiones, construyendo su futuro de acuerdo a sus propios deseos y aspiraciones. Pero, ¿cuál es la verdad revelada, la verdad que Khan ha confesado? Pues lamentablemente no hay una verdad única y definitiva. Khan, como dijimos, es una persona reservada, y rara vez habla públicamente sobre su vida privada. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha dado pistas sobre lo que pudo haber sucedido. Ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo, sobre la presión mediática y sobre la importancia de la privacidad. Y aunque no ha confirmado ni negado nada, sus palabras sugieren que la relación con Demet fue real, pero que las circunstancias no fueron las más propicias para que prosperara. Ha reconocido la dificultad de lidiar con el escrutinio público y con las expectativas de los fans. En cuanto a Demet, también ha sido discreta, pero ha dejado entrever que la relación con Khan fue intensa, pero que por diversas razones no funcionó. Ha hablado sobre la importancia de la madurez, de la compatibilidad, y de la necesidad de respetar los tiempos y las decisiones de cada uno. Ambas estrellas han dejado claro que mantienen una buena relación, pero que la vida los llevó por caminos separados. En definitiva, lo que pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio en gran medida. Pero lo que sí podemos concluir es que su historia fue apasionada, intensa y dejó una huella imborrable en los corazones de millones de personas. Su química en pantalla fue real, pero lamentablemente la realidad superó a la ficción y el amor no prosperó. La presión mediática, las diferencias profesionales, las expectativas de cada uno, pueden haber sido factores determinantes en el final de su historia. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales talentosos que han cosechado éxitos en sus respectivas carreras. Han sabido mantener una imagen positiva y han demostrado respeto mutuo. Y aunque su relación amorosa no prosperó, han dejado un legado en la memoria de los fanáticos de Erkenzikuş, quienes siempre recordarán la magia que emanaba de la pantalla y la conexión que existía entre Khan y Sanem. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya ayudado a entender un poco mejor lo que pudo haber pasado entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las entrevistas, y hemos tratado de acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por acompañarme en este viaje, por sus comentarios y por su apoyo constante. De verdad, lo valoro muchísimo. Y ahora, como siempre, los invito a que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Khan y Demet? ¿Creen que pudieron haber estado juntos? ¿Qué esperan de sus carreras en el futuro? ¿Creen que algún día podrían volver a trabajar juntos? ¿Qué opinan sobre la presión mediática y sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios, debatir y compartir ideas con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y compartan este vídeo con todos los fans de Erkenzikuş que conozcan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. No olviden que la vida es un viaje, y que siempre hay algo nuevo que descubrir. Hasta la próxima.